muy buenas y bienvenidos a En otras palabras, el programa donde te explicamos los temas más destacados del momento, pero de forma sencilla. Porque entender la actualidad no debería ser complicado, te lo explicamos en otras palabras. Si te interesa conocer más en profundidad el complejo mundo que nos rodea, no olvides sintonizar Onda del Plata, donde te esperamos todos los viernes a las 12 en 100.9 FM Madrid, 91.1 Zaragoza, 89.9 Pamplona, 90.2 Logroño y 98.5 Tudela y Rivera. Yo soy Marian Fernández y en el micrófono me acompañan Micaela Castaño y Hugo Braga. En los mandos Andrés Guerrero y Rodrigo Blas, y detrás de la pantalla mis chicas de comunicación María Pereiras y Sofía Pizarro. Hoy, en otras palabras, hablaremos de Artemis y las misiones espaciales. Entonces, Artemis 2, la misión espacial que rodeó la Luna y volvió a aterrizar en la Tierra el pasado sábado 11 de abril. Volvió a la Tierra con los 4 astronautas sanos y salvos. Pero detrás de la misión espacial no hay solo objetivos científicos, sino también políticos y sociales que discutiremos más adelante. Antes de llegar a esto tenemos que entender las bases, y Mika y Hugo nos ayudarán con esto. Pero antes de pasar con ellos, vamos a dar una breve introducción de qué es esta misión. Artemis 2 forma parte del programa Artemis, que es una iniciativa de la NASA y socios internacionales para llevar humanos de vuelta a la Luna. Todo esto con el propósito de empezar a planear una llegada a Marte. Primero tuvimos Artemis 1 en 2022, pero no contaba con tripulación sino maniquís. Esa primera misión era para comprobar que la nave podía viajar al espacio y volver bien. Ahora tenemos Artemis 2. Pero Artemis 2 estaba realmente planeada para 2023. Se retrasó por arreglar fallos peligrosos en el escudo de calor, el aire para los astronautas y unas fugas de combustible que aparecieron a última hora. Ahora en Artemis 2 en 2026, el objetivo principal era comprobar si los astronautas podían vivir dentro de la nave, aire, agua, seguridad, que tuvieran todo eso cubierto y que todo funcionara bien en el espacio profundo, más lejos que la órbita de la Tierra. El primer paso fue el despegue y vueltas alrededor de la Tierra. Una vez en el espacio, los astronautas darán vueltas a la Tierra para comprobar que todo esto esté bien. Si se comprueba que todo esto funciona correctamente, entonces pueden iniciar su viaje hacia la Luna. Ahora, el viaje a la Luna. Después de salir de la órbita de la Tierra, la nave se dirige hacia la órbita de la Luna, pero no aterriza. Pasa por su lado oscuro e incluso se aleja unos 7.000 kilómetros más allá. Y esto es interesante porque hasta ahora no se hablaba tanto del lado oscuro de la Luna y ahora pasa a ser clave. Y en este contexto es importante el cambio de enfoque. Las misiones de Apolo aterrizaron en el ecuador de la Luna y en el lado visible. Hoy, en cambio, el interés se centra en el polo sur, donde, según los científicos, podrían encontrarse depósitos de hielo de agua. Ahora, el paso 3, el regreso a la Luna. Tras rodear la Luna, la nave utiliza su gravedad para girar y emprender el regreso en lo que se conoce como una trayectoria de retorno libre, lo que permite volver casi sin usar propulsión. Finalmente aterriza en el océano, donde se recupera junto con la tripulación. Ahora hablamos de Artemis 3, que está, se busca que se lleve a cabo en 2027, pero ya veremos qué pasa. Fue reformulada hace algunas semanas, entonces antes buscaba el alunizaje, pero ahora será una prueba con astronautas en órbita terrestre baja, es decir, una zona cercana a la Tierra donde la nave se mantiene girando alrededor del planeta. El objetivo es comprobar que todo el sistema funcione correctamente y enseñar cómo sería el aterrizaje. En Artemis 4, que está planeada para el 2028, en cambio, sí está previsto que los astronautas vuelvan a la Tierra. Y ahora hablaremos del grupo que participó en estas misiones porque es bastante diverso y rompe con muchos estigmas. Tenemos al primer canadiense que rodea la Luna, la mujer que ha estado más lejos de la Tierra, el primer afroamericano en salir de la órbita del planeta y un influencer espacial. Sin duda es un grupo bastante peculiar, pero vamos a hablar de ellos más a fondo. Hugo nos va a ayudar, así que cuéntanos, ¿quiénes conformaron a este equipo de astronautas? Para empezar por alguno, Wright Wiseman ya tenía una carrera como piloto de combate en la Marina, donde llegó a acumular hasta 7.000 horas de vuelo,
que es un número muy alto incluso dentro de ese gremio de pilotos y militares. Claro. Entró en la NASA en 2009 y su primera misión espacial fue en 2014, cuando pasó 6 meses en la Estación Espacial Internacional. Allí hizo experimentos científicos, caminatas espaciales y también se volvió bastante popular, que es lo que comentabais antes, por compartir fotos y vídeos de cómo era su día a día y su vida en el espacio en sus redes sociales, acercando pues esta experiencia espacial a todo el público que le seguía. Claro. Y además llegó a ser jefe de la oficina de astronautas de la NASA, coordinando a todos los astronautas que hay activos en esa organización. En este caso, en Artemis II, su papel como comandante no solo es técnico, sino que también es clave para la toma de decisiones pues en todas las circunstancias que se puedan dar durante esta misión. Me imagino que entonces ahí había mucha presión como en él. Sí, o sea, presión y más que nada, si ya le habían dado como el cargo de dirigir a los astronautas, era como, somos la NASA y confiamos demasiado en ti, te estamos dando este proyecto que en más de 50 años no habíamos vuelto a hacer nada similar, así que está todo en ti. Sí, pero creo que también, o sea, no solo confiaban en él, sino a los 4. Total. Es que 4 personas, a ver, es un número, pero me parece poco para todo lo que se debe hacer allá arriba, ¿sabes? Es mucha presión sobre los 4, pero creo que lo hicieron bastante bien. Otro de ellos era Victor Glover, capitán de la Armada de Estados Unidos, ingeniero, piloto de pruebas, es decir, que está ya muy acostumbrado a volar aeronaves en condiciones prácticamente al límite. Antes de ser astronauta, también participó en operaciones militares reales, lo que le da pues una experiencia muy valiosa en situaciones de presión de todo lo que puede pasar al final en un viaje espacial, que se sabe cómo se puede ser el despegue, pero todo lo que puede pasar más allá de la atmósfera nunca se sabe. Fue seleccionado por la NASA en 2013 y su primer vuelo espacial llegó en 2020 a bordo de una cápsula Crew Dragon de SpaceX. Durante esa misión pasó unos 6 meses en la Estación Espacial Internacional y realizó varias caminatas espaciales. Y con Artemis II, esto es un dato histórico importante, se convirtió en el primer afroamericano en viajar más allá de la órbita terrestre baja, es decir, salir del entorno habitual donde estaría la Estación Espacial Internacional e ir más allá, en este caso en dirección a la Luna. Entonces, bueno, para recapitular un poco, en los mandos teníamos a Reid Wiseman y a Victor Glover, el influencer, uno de ellos, pero aún así nos quedan otros 2 astronautas que se encargaron más de la parte técnica, que como decía Hugo, ya despegó, ya está arriba, pero lo que vaya a pasar a partir de ahí no se sabe. Entonces, ¿quiénes fueron estas personas que se encargaron de toda esa parte más técnica? Pues estas personas fueron Jeremy Hansen y Christina Koch. Jeremy Hansen es astronauta de la Agencia Espacial Canadiense y coronel de la Fuerza Aérea de Canadá. Aunque Artemis II fue su primer viaje al espacio, no podemos decir del todo que sea un novato en esto del espacio, ya que ha hecho misiones en el Ártico, entrenamientos submarinos, para intentar adaptarse a esas condiciones que se pueden vivir en el espacio y que no les resultará pues todo nuevo. O sea, todo ese entrenamiento que siguen los astronautas. Fue el primer canadiense, y de hecho uno de los pocos que no son estadounidenses, en viajar alrededor de la Luna. Y esto refleja al final cómo el programa Artemis es un esfuerzo internacional, no solo de la NASA, sino que también se tienen en cuenta perfiles de otros países. Claro. Y a él le acompaña Christina Koch, que es una de las astronautas más conocidas de la actualidad. Su trayectoria pues está llena de hitos. Es ingeniera eléctrica, física, y antes de la NASA trabajó en entornos extremos como la Antártida, donde pasó largos periodos aislada, algo que le preparó muy bien para la vida en el espacio. Entró en la NASA en 2013 y en 2019 pasó 328 días seguidos en la Estación Espacial Internacional. Estableció el récord de estancia más larga de una mujer en el espacio. También participó en la primera caminata espacial exclusivamente femenina y con Artemis se ha convertido en la primera mujer en viajar alrededor de la Luna. Ella misma ha dicho en varias entrevistas que lo más difícil del espacio no es el trabajo en sí del día a día, sino la distancia emocional que siente con la gente que está en la Tierra. A mí lo de Cristina la verdad me sorprende mucho. Vi varias entrevistas en las que contaba como un poco la preparación, esto que decías recién de cómo se preparan los astronautas para hacer semejante misión. Claro. Yo nunca me había parado a pensar tipo, claro, o sea, no es todo estudiar un poco, o No, sea, no, es no. un cambio de vida impresionante. Y por otro lado, que nunca había pensado los niños que quieren ser astronautas o que empiezan a encaminarse para encarar eso en el futuro. ¿Cómo son o qué perfil tienen? Como que nunca me había parado a pensar eso. Y Cristina contaba que ella de chica ya era como súper aventurera, ya iba a campamentos, tipo con 10, 15 años, no sé, ya iba a campamentos de la NASA. O sea, como ya desde muy chicos. Nunca había pensado eso de que al final
no solamente un trabajo emocional, sino también como físico, intelectual, como un montón de cosas que se complementan para que al final estas 4 personas lleguen a donde están. Pero hay un trabajo que no vemos de muchísimos años, prácticamente desde que son niños. Sí, y las pruebas son muy muy duras. Es Las que físicas te da son como- duras, pero las intelectuales son durísimas también. Sí, porque, bueno, justo, a ver, está toda esa parte del entrenamiento físico, como decían, pero toda esa parte psicológica, o sea, el hecho de estar en el espacio, ver a la Tierra, saber que cualquier cosita puede salir mal y no hay nadie que te pueda ir a rescatar, debe ser súper duro. Hay que ser muy valiente. No, mucho, mucho. Y bueno, igual no me gusta recomendar a otra gente porque solo queremos que nos escuchen a nosotros. No, es broma. Pero hay una TikToker que me encanta que habla de este tipo de temas, Sofía Tardáguila, la pueden buscar así tal cual en TikTok, Sofía Tardáguila, y justo mencionaba lo difícil que es para el astronauta estar en el espacio y ver la Tierra, porque ella mencionaba que nuestro cerebro está como acostumbrado a trabajar como en la Tierra, dentro de como que todo lo que nos rodea esto es lo que hay y no hay más, porque cuando estás en el espacio y ves la Tierra como una bolita ahí pequeñita, Claro. que haces como cortocircuito, y justo este es el overview effect, como lo menciona en su TikTok. De verdad, vayan a verlo, es muy interesante. Lo voy a buscar. Está muy, muy interesante. Y es ese cambio de conciencia que, como ella lo explica, que la gente experimenta cuando ve la Tierra así, como una roca flotante ahí en el espacio, y se tiene como un bloqueo mental, porque estamos acostumbrados a ver el mundo como algo como muy, muy grande y de cierta forma como hasta distante. O sea, tú piensas, ay, la gente en China, la gente en Japón, Claro, ay, y de está tan repente lo lejos. ves ahí todo. Claro, y de la nada está ahí todo muy pequeño, entonces como si tu cerebro hiciera cortocircuito, me pareció súper interesante también Qué impresión. mencionarlo. Yo no sabía que habían como. Que se te hacía, ¿cómo es que dijiste? Bloqueo mental. Sí, como un bloqueo mental, o sea, ella lo menciona como el overview effect, que es eso, o sea, que tú algo que antes sentías que era como muy grande, muy distante, como que toda tu vida habías acostumbrado a tu cerebro a trabajar así, ahora de la nada lo ves como ahí, como una bolita ahí pequeñita ahí, todos viviendo en la misma roca que está flotando en la nada y el espacio es tan inmenso que te da como ese bloqueo de que es como mucha información que recibes al mismo tiempo y es como demasiado para el cerebro. Entonces también esa parte psicológica, supongo que también deben haber como formas de entrenarlo y tal, pero yo creo que nada te entrena para llegar a ese momento y de verdad ver a la Tierra ahí Y flotando en medio de la nada. Claro. Sí, Y más también con esto de que en un futuro muy, muy lejano, porque recién ahora estamos volviendo a la Luna, pero como que en un futuro muy, muy lejano están empezando a planear que nosotros, bueno, no sé si nosotros, pero que ya como los civiles Claro. puedan empezar a tener cierta convivencia, cierta como más cercanía y empezar a hacer como viajes nosotros. Sí. ¿Cómo vamos a reaccionar también si nosotros no estamos preparados para todo eso? Claro, porque bueno, justo también mencionaba que cuando tienen como esa visión de la Tierra, dicen que tienen como una conexión espiritual con el más allá y todo, pero es que es eso, es como una forma de tu cerebro de como procesar todo lo que está viendo y decir, no entiendo lo que está pasando, pero lo tengo que asimilar de alguna forma. Pero muy interesante que comentes justo eso del turismo espacial, lo vamos a hablar un poquito más adelante porque me parece muy cool. Pero antes, antes de hablar del turismo espacial, no podemos seguir sin hablar antes, sin entender antes por qué nos tardamos más de 50 años en volver a mandar astronautas al espacio. Bueno, esta es el argumento y la teoría favorita de aquellos que creen que no llegamos, que todo fue un invento de Hollywood y que todo es una película. Yo debo admitir, perdón que te interrumpa, que mi padre es una de esas personas. No sé ¿Sí? si nos está escuchando, ojalá sí. Le mandamos para que un vea. saludo. Vamos a darle un saludo. Para mi padre que cree que de verdad no hemos llegado a la luna, yo aún tengo mis dudas, pero es que tiene buenos argumentos. Contaba que en las imágenes veía cómo la bandera oleaba y realmente no podría, ¿o sí? Bueno, realmente no ondea, lo que pasa es que eran 2 varas de metal Ajá. que hacen un ángulo recto y la tela no estaba estirada del todo. Entonces, Ah. al la tela no dar todo de sí, quedan esas arrugas. No se Ya. mueve, sino que simplemente está arrugada. Las arrugas. Sí. Bueno, eso podría contestar a su... Eso era a para su mí duda. todo, ¿verdad? Ay, Sí. no, era La bandera. no, pero tenemos algo más interesante, Sí. no se vayan, les va a encantar. Pero eso, la pregunta de por qué no hemos vuelto en 50 años, para empezar yo creo que está mal planteada. Es importante entender por qué no hemos vuelto, pero es mucho más importante entender el por qué fuimos realmente. Porque existe una idea, digamos casi
romántica de que fuimos a la Luna por exploración, por ciencia, por el progreso de la humanidad. Y no estoy diciendo que no hubiera ciencia o no hubiera exploración, sí que la hubo, pero al final lo que primaba, pues digamos que era mucho menos emocionante. Ir a la Luna tampoco tenía un objetivo económico en cuanto a recursos, en cuanto a tierras, a nivel tangible no servía para nada, sino que fue pues lo que se podría llamar la mayor batalla de marketing de la historia, que fue la Guerra Fría y la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Al fin y al cabo se trataba de determinar qué sistema era capaz de llegar a la Luna, el comunismo o el capitalismo. Y el programa Apolo de Estados Unidos fue el modo de mostrarle al planeta quién marcaría la agenda internacional desde ese punto en adelante. Además, hay personas que dicen que esto de la carrera espacial fue también una estrategia para no destruir la Tierra. Es decir, que puede ser que estemos vivos porque el hombre llegó a la Luna. Hay personas que argumentan que cuando ambos países tienen arsenal nuclear para destruir a la humanidad varias veces, el hecho de que se peleen en el espacio por ver quién llega antes y más lejos hace que ese arsenal nuclear se quede ahí guardado. Es decir, no nos vamos a medir por cuánta gente podríamos matar, sino por quién llega más lejos y quién llega antes. Y suena más poderoso también eso, ¿no? Claro. Bueno, también la TikToker que les comentaba, a ver, estoy haciendo muchísimo patrocinio. No, está bien. Pero ella también decía que la carrera espacial no era una lucha para ver quién conquistaba la Luna, sino quién conquistaba la Tierra. O sea, al demostrar que puedes llegar a la Luna, demuestras también que podrías mandar una bomba al lado que quieras de la Tierra. Y además de la tecnología que ha mejorado mucho, aunque por mucha mejora que tenga hay otra cosa que está por encima y es mucho más importante, que es el dinero. Podemos tener la mejor tecnología de la historia, que nos pudiera llevar a donde quisiéramos, pero si no se compra y no se financia, no tiene utilidad real. Para que nos hagamos una idea, en el programa Apolo trabajaron 400.000 personas. Pensamos solo en astronautas, pero también las personas que hacen los trajes, matemáticos, físicos, ingenieros, geólogos y personas de administración. El programa duró 14 años y se invirtieron, a lo que hoy equivaldrían, 106.000 millones de dólares. En su punto álgido en el programa, la NASA consumía el 5,7% del presupuesto federal de Estados Unidos. Hoy en día, la NASA tiene el 0,4%, es decir, 14 veces menos. Para entender que no solo dependemos de la tecnología, sino que también cuánto presupuesto destinamos a buscar estos nuevos destinos, estas nuevas rutas, pues es muy importante. Y también eso explica un poco por qué si fuimos, o sea, antes, o sea, esto de que vi también en otra entrevista que se tienen como que juntar tres elementos básicos. Uno es eso, la inversión por parte del Estado, que en ese momento con la Guerra Fría era como sí o sí depositaban, digamos, la confianza y el dinero para que se lleve a cabo la misión. Otra es también que se dé como según lo político y según, o sea, tanto lo económico, lo político y lo social, ¿no? Como que tienen que estar las tres cosas justas como a punto caramelo para que se dé. Sí. Y en estos años es verdad que no se estaba dando esa inversión de dinero, tampoco estábamos en una guerra fría ni en una carrera como en ese momento capaz. Y eso, ¿no? Capaz no íbamos un poco porque en ese momento se dieron esas tres cosas que tardaron muchos años en que se vuelvan a dar, digamos. Por eso es importante. No porque no hemos vuelto, sino porque fuimos. Y Exacto. Lo único por lo que fuimos es porque necesitábamos demostrar que podíamos ir. Exactamente. Y ahora que no tienen tal vez esas ganas de demostrar que necesitan o que pueden o lo que sea, también eso hace que no quieran invertir tanto. Pero justo hablando de inversión, bueno, esta misión, ya lo había mencionado Mika, pero fue gracias a la NASA, que también fue algo más internacional, pero la NASA en Estados Unidos fue la que promovió todo esto. Pero también hay otra empresa importante estadounidense, SpaceX, que es más... Bueno, es que la NASA al final es más gubernamental, está como esa parte de qué tanto invierte el gobierno en la NASA. Pero SpaceX es totalmente independiente, es una empresa privada. Entonces, Mika, querías comentarnos, en todo esto, ¿qué papel juega la NASA y SpaceX? O sea, ¿son competidores o trabajan juntos? Bueno, como dijiste recién, la principal diferencia es esa, que la NASA se enfoca, la NASA en realidad es una organización pública, mientras que SpaceX es privada. Entonces ahí ya partimos como de bases distintas. También difiere mucho quizás los objetivos, ¿no? O qué foco le pone cada uno. Claramente la NASA, como vimos antes, está enfocado en esto de capaz la carrera por quién llegaba primero,
pero es verdad que está enfocado mucho más en el avance de la humanidad, y al final en la ciencia y en conocer el espacio y los planetas, y como está más enfocado en un plan a largo plazo con esto de las varias misiones de Artemis. Claro. Y SpaceX tiene algo más que ver con la tecnología y con la eficacia, quizás, con el desarrollo quizás de las naves y con esa parte, digamos, del proyecto. Así que básicamente podríamos decir que la NASA es un poco cliente de SpaceX porque trabajan juntos, o sea, al final SpaceX ayuda a el desarrollo, digamos, ¿no? Creo que, no sé si está bien dicho, pero creo que se diferencia, decían como uno trabaja más en la ciencia y el otro en la tecnociencia. Okay. Como que SpaceX está trabajando más que todo en innovación, sí, y la NASA también está enfocada, pero como que ve más que todo el estudio que se hace ahí. Ya, sí. ¿Se entiende un poco la diferencia? No, sí, yo creo que sí. Y más teniendo un perfil como Elon Musk a la cara de SpaceX. Ambicioso, más. Sí, más como de esa parte de la tecnología, de llevar al humano a su potencial máximo. Creo que sí. Al menos creo que quedó claro para nosotros. Sí. Ya nos contarán, para quienes nos escuchan, si quedó claro. Y si no, seguro que Mika nos puede dar una masterclass. La próxima, hacemos otro. Pero sí. Y llegamos a la sección que tanto nos gusta, ¿verdad o viral? Donde desmontamos lo que creías saber. Les dijimos que se esperaran porque aunque estaba bastante interesante lo que decíamos de si era un fotomontaje de Hollywood o no que llegaron a la luna, creo que esto también, bueno, al menos yo no me lo había planteado, pero Hugo aquí me lo comentó y me pareció bastante interesante. Entonces, bueno, estas semanas con el lanzamiento de la misión Artemis 2, como hemos hablado, hemos visto en redes sociales mucha información, como siempre. Unas afirman que los astronautas iban a volver más viejos, incluso. Y otros, por otro lado, afirmaban que iban a volver más jóvenes, porque creo que lo hemos visto bueno, si han visto Interestelar, una gran película. La tengo que ver. Tienes que verla, es una gran película. Pues justo habla de toda esa parte que el hombre no sé cuánto tiempo pasa en el espacio, pero que vuelve y pasaron años y años. O sea, que su hija pequeña ya es una anciana, o creo que ya está bien muerta, no me acuerdo. No voy a hacer spoilers, pero bueno, vamos a hablar de eso. Si esta misión espacial fue como suficiente o tuvo lo que se necesita para que hubiera ese cambio de tiempo, el tiempo que pasa en la Tierra y el que pasa en el espacio, y Hugo nos va a contar si estas noticias son verdad o son viral. En este caso, estamos muy lejos de esa película que comentabas, de Interestelar. ¿Vuelven más jóvenes? Sí, pero una fracción de segundo, menos de medio segundo más jóvenes. Esto se produce por la teoría de relatividad del tiempo de Albert Einstein. La vamos a explicar muy simple. Si hay algún físico que se tape los oídos, porque vamos a hacer una reducción y una simplificación muy simple. Hay dos factores que hacen que el tiempo sea relativo. El primero es la gravedad. Imagínate una piscina llena de miel. Cuanta más gravedad hay, más densa es esa miel y más lento te puedes mover. Entonces, más lento pasa el tiempo. Y otro factor que es la velocidad. Cuanto más rápido vas, cuanto más te acercas a la velocidad de la luz, más lento pasa el tiempo para ti en comparación con aquellos que se han quedado quietos en la Tierra. ¿Qué pasa? Que en esta misión ninguno de los dos factores afecta mucho. La velocidad a la que viajan es mucha, alcanzan unos 40.000 km por hora cuando cae la cápsula en la reentrada a la atmósfera, pero es que la velocidad de la luz está en torno a 300.000 km por hora, entonces más o menos se mueven por el 10%. La velocidad no afecta mucho. Y la gravedad tampoco, porque no se han acercado a un polo que tenga una gravedad muy concentrada y hace que el tiempo vaya mucho más lento. No han pasado cerca de un agujero negro, de algún planeta que haya mucho cambio de gravedad, pero sí que esto se tiene que tener en cuenta, sobre todo porque como se quiere usar de plataforma para ir a Marte, ahí sí que puede haber diferencias mayores. Entonces, en cuanto a edad, vuelven con la misma edad. Medio segundo menos, se podría decir. Si hay alguien que quiere seguir diciendo que vuelven más jóvenes, sí, dale, medio segundo. Pero, sin embargo, aunque de edad vuelvan igual, sí que se producen cambios físicos, que esto también ha salido mucho, y esto sí que es verdad. Los astronautas pueden volver hasta con 5 centímetros más de altura. Ah, mira.
Con la falta de gravedad, el espacio entre las vértebras se abre. No hay una gravedad que, digamos, nos achate al suelo y entonces las vértebras se separan unos milímetros cada una y pueden volver 5 centímetros más alto. Eso no tenía idea. Sí, sí, sí. Por eso es muy importante en este tipo de misiones el entrenamiento de fuerza. Si vemos el cohete en el que estaban viajando, hay una sección entera que es un gimnasio para entrenar fuerza. Porque lo que se produce al no haber gravedad es una pérdida de masa muscular bestial y de masa ósea también. Entonces es muy importante que los astronautas, estando en el espacio, entrenen para que una vez vuelvan, estas condiciones les afecten lo menos posible. Menos, claro. Porque, bueno, esto ya lo vi hace mucho tiempo de un astronauta que también volvió y no se podía ni poner de pie. Supongo que por todo eso de toda la masa muscular que pierde, la parte ósea. Cuando pasas mucho tiempo en la Estación Espacial Internacional, al final no te puedes poner de pie porque tus piernas ya se han olvidado de lo que es ponerse de pie. Y también... No tienes necesidad de sostenerte en nada. Claro, claro. Pero, o sea, en verdad está como flotando todo el tiempo ahí en la nave. Qué fuerte. Yo honestamente creía que eso era también un poco de ciencia ficción, pero me parecía interesante también saber. Y aparte vemos un poco esto de lo que decíamos antes, de lo duro que es el trabajo realmente mental y físico, ¿no? Sí, 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 porque ha de ser muy complicado como volver a, no sé, me imagino, por ejemplo, Koch, que pasó mucho tiempo en el espacio, volverte a acostumbrar a aquí sí hay gravedad, aquí no puedo hacer estas cosas, aquí tengo que adaptar a esto. También la sensación del cuerpo volviendo a estar en una gravedad constante. Debe estar sobre curioso. eso algunos astronautas comentaban que volvían y los primeros días iban a beber un vaso de agua, cogían el vaso y luego decían, ay, me he olvidado no sé qué, y dejaban el vaso y claro, se caía. Claro. Porque en el espacio están acostumbrados a soltarlo. lo sueltas, no hay gravedad, se queda ahí y no hay mucho movimiento, entonces no se mueve, voy a por no sé qué cosa que se me ha olvidado, vuelvo y lo recupero. Entonces que caídas de objetos lo más común una vez se vuelve del espacio. Bueno, ahora estamos en un momento para reflexionar. Bueno, la tertulia, chicos, la tertulia que nos gusta. Creo que hay muchas cosas que comentar. Vamos a tratar de enfocarnos en cosas que les parezcan interesantes. También en casa los invitamos a que reflexionen con lo que ya hablamos, con lo que puedan investigar, porque hay mucho que hablar aquí. Bueno, con lo que habíamos hablado antes, quiero dejar caer la siguiente pregunta. Yo sé que hay muchos matices, pero bueno, a lo que se quieran ir, lo vamos tratando de llevar hacia un camino, pero ¿cuál creen que es realmente el objetivo de volver a la Luna y por qué no habíamos vuelto antes? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, ¿por qué no habíamos vuelto? Un poco creo que lo contó Hugo antes, y el objetivo, por lo que yo vi, a ver, como la recta final sería, en realidad es Marte. O sea, hoy estuvimos hablando todo de la Luna, pero en realidad todo esto se está haciendo para llegar a Marte. Y claro, primero se va, y de hecho hay otra cosa que también quería contar, que es que yo no sabía cuánto tiempo había de la Tierra a Marte y de la Tierra a la Luna. Es una diferencia abismal realmente. Sí. O sea, a la Luna se llega aproximadamente, creo que eran 3 días, ahora se tardó 10, pero porque se hizo tipo el recorrido alrededor de la Tierra y después a la Luna. Pero si no, más o menos en 3, 4 días creo que se llega. Y a Marte creo que son 8 meses. ¡Hala! O sea, es un montón realmente. Y yo uno creo de que los no iba a ser tanto. No, es un montón. Es mucho. Y uno de los beneficios que tenía empezar ya como a aterrizar en la Luna y empezar a hacer trabajos en la Luna es que como ahí hay menos gravedad sería mucho más fácil despegar e ir a Marte que es de la Tierra. Claro. Entonces, claro, eso es una de las razones por las cuales la Luna ahora es muy importante. Sí, pero si te fijas al final, el patrón que se está siguiendo es el mismo. ¿Qué pasó en la Guerra Fría? Había dos potencias y el campo de batalla era la Luna. ¿Qué está pasando ahora? Que la Unión Soviética ya no existe, pero está China. Sí. Y la Luna ya se conquistó y ahora lo que se quiere conquistar es Marte. Marte. O sea, el patrón La es carrera exactamente el sigue. mismo. La carrera espacial La sigue. carrera sigue. De hecho, hay un documental muy interesante en Netflix que justo habla de Guerra Fría y es que dice que básicamente la Guerra Fría continúa. O sea que claro que hubo un momento donde como que se bajó, paró, pero que es algo como constante. O sea que siempre está Estados Unidos como compitiendo con otra superpotencia. Pero también creo que la parte del sector privado, o sea, las empresas que mencionábamos antes como SpaceX, o también había una que se llama Virgin Galactic y Blue Origin de Jeff Bezos, Sí. hablan del turismo espacial, que también podría ser, me imagino que en bastante tiempo, pero una posibilidad también de
pues de negocio, que me parece también interesante. Sí, si hay gente que paga por meterse en un submarino a ver el Titanic, seguro que habrá gente que sí lo ahí puede que vaya. pagar Bueno, para salir de la atmósfera. Ojalá no tenga un final tan trágico ojalá. como ese, pero sí. Y también con lo que decías esto de que hay más empresas, también eso, la carrera sigue, pero cambió quizás la cantidad de jugadores que juegan, ¿no? La cantidad de jugadores que Claro. antes capaz eran como dos potencias muy importantes y visibles, como que dicen esta y esta, y ahora en cambio como que empiezan a haber más empresas privadas y al final Estados Unidos tiene como más competencia, digamos. Sí. Bueno, aquí les dejamos también la pregunta en casa. ¿Ustedes cuál creen que es el objetivo, la razón principal por la que ahora estamos volviendo a la... Bueno, no volviendo a la luna, sino al espacio en sí? Si es cuestiones económicas, políticas, llegar a Marte, tal vez en algún momento tener, turismo espacial, que a mí me parecería bastante interesante. No sé si me atrevería, pero me parecería muy interesante. Pero antes de irnos y pasar con la Celeste Europea, que ya estará aquí muy pronto, vamos a darles algunas recomendaciones y unas pequeñas reflexiones finales. Bueno, vamos a ir un poco más rápido, que hay muchísimo que hablar, se me va mucho el tiempo, pero vamos a hacer rápidamente las reflexiones. Tenemos también recomendaciones interesantes, así que Mika, iniciamos contigo. Bueno, mi recomendación para hoy es una peli que seguramente ya la vieron, que se llama Hidden Figures. Yo la vi hace poco, no la había visto tampoco. Creo que sí la he visto. Yo creo que no. Sí. No sé si tenemos el póster también para poner, para que la ubiquen quizás con la foto de la película. La película está basada en hechos reales también. Precisamente habla de el astronauta John Glenn, que fue el primer estadounidense en orbitar la Tierra. Y me gusta porque toca estos temas del espacio, digamos, pero se centra mucho más en la mirada de la mujer en la ciencia y cómo las mujeres en esa época se hacían su espacio. Habla mucho sobre el feminismo, habla mucho sobre desigualdades raciales. Entonces creo que la peli es muy linda de verdad, porque es como inspiradora, ¿no? Te motiva. Claro. Y al final está basada en hechos reales, en cómo estas tres mujeres se hicieron su hueco ahí y fueron claves para esa misión. Suena muy bien. ¿Hugo? Yo por mi parte pasamos del cine a la literatura. Me voy por un libro de Carl Sagan, Cosmos, que al final es una lectura fundamental porque te explica cosas que pueden ser muy complejas y las entiendes. Habrá cosas que estén simplificadas y O sea, es para tal. todos los públicos. Sí, digamos. es un libro que podría ser muy técnico, pero no lo es tanto. Y entonces se entiende muy fácil. Y no simplemente te cuenta cosas de física, del espacio y tal, sino también más a nivel del ser humano y la relación que ha tenido con el espacio a lo largo de la historia y cómo ha ido evolucionando y cambiando esta relación entre el ser humano y todas las misiones espaciales que ¿Tiene han muchas ido. páginas o es cortito? Tiene bastantes páginas. ¿Sí? Ah, bueno. Bueno, pero leer algunos capítulos debe Sí. ser interesante. Yo ya también para ir concluyendo, yo creo que me voy a ir en medio de sus dos mundos recomendando un documental que pueden encontrar en Amazon Prime Video. Está muy interesante, se llama Apolo 11, también si tuviéramos por ahí la imagen para que lo vean. Pero está muy cool porque es un documental que rescata 11,000 horas de película, los archivos de la NASA, incluidas algunas entrevistas que hasta ahora quedaron como inéditas. Para crear una sensación de que tú como espectador no solo lo estás viendo como un documental, sino que estás sentado en la nave y tú también fuiste a la luna, que creo que está muy interesante por si quieren ver algo el fin de semana. Y ya también para ir a la parte de reflexiones finales, yo la verdad me quedo con lo que hablamos sobre la percepción y el cambio de conciencia que deben tener los astronautas. Es que a mí eso nunca lo había pensado, me impactó muchísimo. Y esa parte que comentábamos, que los astronautas se pueden preparar mucho físicamente, las partes, las pruebas intelectuales son muy complejas, pero yo creo que por más que te entrenes y más que te hagas la idea de que vas a estar en el espacio, yo creo que la primera vez no hay nada que te pueda hacer entender que estás fuera de la Tierra y que lo que estás viendo ahí, esa rojita, es donde vives. Pero ¿ustedes con qué se quedan, chicos? Yo personalmente me quedo con que creo que estamos viviendo un cambio de paradigma brutal. O sea, es decir, hace 50 años, cuando se hablaba de carrera espacial, se hablaba de estados. Se hablaba de Estados Unidos y se hablaba de la Unión Soviética. Pero ahora hemos hablado de Elon Musk. Todo el tema del turismo espacial, el dueño de Amazon, Jeff Bezos, tiene una empresa importantísima. Es decir, ya nos hemos ido de ese paradigma en el que solo los estados pueden competir por el espacio y ahora existen empresas privadas que también están compitiendo por eso mismo, y entonces me parece un cambio muy interesante y muy a tener en cuenta a ver cómo se desarrolla en el futuro. Es un avance como de repente muy rápido, ¿no? También de repente como está la mirada puesta en el espacio. Totalmente. Estamos hablando del espacio. Sí. A mí, la verdad, personalmente es como que
nunca fui muy apasionada, digamos, de este tipo de ciencia, o nunca estuve como muy interesada capaz en el espacio, pero investigando para hacer el programa de hoy me di cuenta de lo interesante que es realmente y de las millones de cosas que hay para aprender. Y creo que si algo me llevo de todo esto es que al final es responsabilidad de todos estar informados, ¿no?, sobre esto. Porque capaz a los que están mirando les pasaba lo mismo que a mí, que no les interesaba tanto el espacio. Y la verdad es que o sea, nos compete a todos y es el futuro de todos. Y van 4 personas, pero en representación de toda la humanidad. Claro, o sea, en claro. representación de todos nosotros. Entonces está lindo que todos podamos ser parte y que nos informemos sobre las próximas misiones. Perfecto. Pues con esto concluimos y concluimos con lo que dijo Mika. Si se quieren enterar, yo creo que totalmente es algo que tenemos que hacer todos, así que si se quieren enterar de este complejo mundo que habitamos, no olviden sintonizar Onda del Plata para poder escuchar todos los viernes a las 12, en otras palabras. Así que bueno, Mika, Hugo, muchas gracias por hoy. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes que nos están escuchando. Los esperamos el próximo viernes a las 12 para conocer la actualidad del mundo explicada en otras palabras. Nosotros nos despedimos ahora porque ahora viene la Celeste Europea, el único programa en Madrid sobre fútbol uruguayo. Así que no se vayan. Hasta la próxima.